Realidad alternativa. Un Tramione fanfic, escrito por Natalis, capítulo 23, parte 1. Hermione Malfoy. En el matrimonio, una mujer toma el apellido del hombre, como un vencedor el nombre de una batalla ganada. Moritz Gottlieb Saphir. ¿Hermione? Los ojos de Hermione se iluminaron de emoción al oír la voz de Harry. Estuvo a un segundo de ir hacia él y rodearlo en un fuerte abrazo, pero la voz de su padre se lo impidió. «Ahora no», gruñó, mientras sin miramientos y con cierta brusquedad guiaba a su hija y a su maldito esposo al interior de la casa. El chico miró con confusión a su hermana y al hombre desconocido que iba detrás de ella. Sus ojos verdes siguieron los movimientos del rubio, notando su cabello lacio, su piel pálida y sus rasgos finos y delicados. Dentro del pecho de Harry, su corazón se aceleró. Inconsciente de todo esto, Draco intentaba contener el irracional miedo que estaba sintiendo, mientras intentaba distraerse observando el hogar de los Snape. No era como había esperado. En realidad no había estado seguro de qué esperar, pero definitivamente no era aquello. Era una especie de finca de una considerable cantidad de hectáreas. Un camino de tierra iba directamente hacia un patio delantero con suelo adoquinado, lleno de macetas de plantas con flores y helechos. Por una de las paredes de la casa de 3 pisos, una enredadera se elevaba hacia el techo esquivando las ventanas. Vio unos cuantos perros alrededor y un par de gatos. El interior era fresco y muy acogedor. Tenía ventanales grandes cubiertos con cortinas elegantes. El hall de entrada estaba bien iluminado. La sala era espaciosa. Caminaban rápidamente, por lo que no podían detenerse demasiado a observar los detalles, pero a simple vista saltaba una rústica elegancia que lo hacía sentir a gusto. Hasta que recordaba que el dueño era Snape, quien no dejaba de lanzarle dagas con la mirada. El padre de Hermione los hizo pasar al interior de su despacho y no se molestó ni un segundo en disimular su enojo, porque dio un fuerte portazo al cerrar. Caminó con largas zancadas hasta un armario detrás de su escritorio, sacó una botella de una bebida color ámbar y tras conseguir un vaso de vidrio, se sirvió una medida considerable. Lo bebió de un solo trago, haciendo una mueca al bajar el vaso, para luego volver a contemplar a la pareja con mucho disgusto. «Explícate», le ordenó a Hermione. Esta tardó unos segundos en poder hilar las ideas. Yo no creo que haya mucho que explicar. Él es Draco Malfoy, es mi esposo». «Creo que hay demasiadas cosas que explicar», dijo fríamente Snape, empezando con «¿por qué demonios estás casada? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué tomaste esta decisión tan precipitadamente?» «¿Quién dijo que fue precipitado?», inquirió ella. «¡Oh!». La voz de Severus se llenó de falso asombro. «¿Estás queriendo decirme que mantienen una relación desde hace mucho tiempo?» Hermione se apresuró a asentir repetidas veces, creyendo que allí encontraría una salida. «¿Y por qué demonios no nos dijiste que estabas viéndote con alguien?» Yo, tartamudeó, sintiéndose empalidecer. ¿Por qué no se le ocurría nada que decir? Sabía que debía abrir la boca y dejar salir cualquier idea inteligente que calmara la ira de Severus Snape. «¿Estás embarazada?» Ahora era Snape quien había empalidecido al decir aquella pregunta. Draco y Hermione se miraron entre sí con pánico. «¿Lo estás?» «No», aseguró Hermione con rotundidad, aun sabiendo que era una gran mentira. Los ojos de Snape se estrecharon peligrosamente, y si era posible contemplaron con más rabia a Draco. El rubio se sintió encoger hasta volverse un diminuto insecto que el hombre podía pisotear con facilidad. Confiaba en Hermione y ella le había dicho que no era suyo el hijo que esperaban, pero aún así no podía dejar de sentirse responsable, especialmente conociendo el absurdo y ridículo plan que debían de seguir.
La razón por la que me casé con Draco es la misma razón que tuviste tú para casarte con mi madre, dijo Hermione, dejándose llevar por los sentimientos que la magia impulsaba en ella. Porque la amabas, no necesito nada más. —¿Pero quién es él? ¡Es un don nadie! —exclamó señalándolo. —Te prohíbo que hables así de mi esposo. —¿Tú? ¿Me lo prohíbes? ¿Con qué derecho? Eres tú la que has faltado el respeto a tu padre, a toda tu familia, a cada uno de tus antepasados. Draco era incapaz de decir algo al respecto. Esas últimas palabras le resultaban demasiado familiares. Las había oído de la boca de su propio padre tiempos atrás, causándole un terrible dolor que hasta ese instante, al volver a escucharla, lo dejaban helado. Hermione notó el instante en que la expresión de Draco cambió y por un impulso que iba más allá de su propia voluntad, se acercó a él y tomó su mano firmemente entre la suya. «Si no estás dispuesto a respetar las decisiones que he tomado en mi vida, me iré de inmediato». «Hermione, no creo», comenzó a decir Draco, preocupado por la determinación que veía en sus ojos, pero sus palabras quedaron interrumpidas por una repentina y ruidosa entrada. La puerta del despacho se abrió de par en par, casi con violencia, dejando pasar a una hermosa y elegante mujer de cabello rubio que fue a abrazar fuertemente a una Hermione sorprendida. «Hermione, querida, ¿ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vimos?» Besó sus mejillas ruidosamente, dejando un leve rastro de labial que se apresuró a limpiar con un gesto maternal. «¡Mírate!», exclamó dando un paso atrás para contemplarla eteramente. «¡Ya eres toda una mujer!». Hermione intentó hablar. Realmente intentó hacerlo, pero las palabras simplemente se quedaban atoradas en su garganta. Sabía quién era esa mujer que la abrazaba, pero le resultaba demasiado sorprendente como para ser verdad. Draco a su lado no estaba mejor que ella. ¿Y cómo no estarlo cuando Narcissa Malfoy era la esposa de Severus Snape y ambos eran los padres de Hermione Granger? Era demasiada mezcla de personas en aquel sitio, demasiadas relaciones imposibles de creer, de situaciones que ni en las mentes más locas del mundo real podían ser creadas. «Lo siento, mamá». Nombrarla de esa forma fue demasiado dificultoso, y cuando lo hizo lanzó una mirada en dirección al rubio. «Yo ya me iba». «¿Irte?», preguntó Narcissa, completamente desconcertada. «Pero acabas de llegar. ¿Por qué te irías?» «Pregúntale a papá», dijo Hermione, recuperándose y mirando a Snape de un modo desafiante. «Yo no tengo la culpa», se defendió rápidamente el hombre, «y nunca te pedí que te vayas o te eché de esta casa. Él, por el contrario, puede ir dando media vuelta». «¿Y quién es él?». Narcissa se volteó hacia Draco, contemplándolo con curiosidad. Era tan extraño para el rubio tener a su madre observándolo como si fuera un completo extraño. No había desprecio en su mirada, pero sí mucha curiosidad. «Es mi esposo». Narcissa parpadeó repetidas veces al oír esas palabras, y aunque se encontraba desconcertada por la noticia de que su querida hija se había casado sin avisar a absolutamente nadie, a su mente llegó lo que su esposo acababa de decir. Se volteó lentamente hacia él, contemplándolo con enojo. «¿Piensas echar a la calle al esposo de tu propia hija?» Snape abrió la boca para justificarse, pero una mirada de su esposa lo silenció. «Deberías estar avergonzado, Severus Snape. ¿Cómo puedes tratar de esa forma a los miembros de tu familia?» «Él no es parte de mi familia, es un completo extraño», protestó el hombre. «Eso puede remediarse fácilmente». Narcissa se volteó hacia Draco. «Debes disculpar los modales de mi esposo. Te aseguro que no todos somos así de tercos y maleducados», dijo, lanzándole una nueva mirada de advertencia a Snape cuando éste intentó protestar. «Tu presencia nos toma por sorpresa, pero eso no justifica tal comportamiento. Si me permites, podríamos tomar el té en la sala y charlar». «Por supuesto, señora».
Narcisa sonrió ligeramente antes de extender su brazo hacia él. Draco, sabiendo lo que su madre, no, la madre de Hermione esperaba que hiciera, la tomó gentilmente y comenzó a guiarla siguiendo sus indicaciones. Hermione se apresuró a seguirlos, queriendo alejarse lo más posible del hombre furioso que era su padre. Al llegar al salón, los tres se sentaron e inmediatamente Narcisa pidió a una de las empleadas de la casa que les prepara el té. Mientras esperaban, ambos se prepararon para el interrogatorio que iban a padecer y no tuvieron que esperar demasiado porque en cuanto la mujer tuvo la oportunidad, comenzó a hacer pregunta tras pregunta. Draco se apoyaba en las respuestas que daba Hermione e intentaba recordarlas por si alguien volvía a hacerle las mismas preguntas, y solo hablaba cuando Narcisa le preguntaba algo directamente a él. Al traerles el té, las preguntas cesaron y tuvieron algunos minutos para reacomodar sus pensamientos mientras bebían los primeros sorbos. «Y dime, Draco, ¿qué opinas del trabajo de Hermione?», volvió a la carga Narcisa, pero en ese momento Severus volvió a aparecer en escena, entrando al salón con una expresión malhumorada. «Haz preguntas más pertinentes», intervino. «¿Cómo? ¿De dónde eres? ¿A qué se dedica tu familia? ¿Tiene problemas con la justicia?» «No, señor», se apresuró a decir. «No tengo problemas con la justicia y soy huérfano». «¡Ja! ¡Huérfano!», se burló. «¡Padre!», protestó Hermione. «¡Severus Snape! ¿Te he criado yo de esa manera?», se oyó una voz potente que anunciaba la entrada de una nueva persona. Draco quiso desaparecer de esta realidad lo más rápidamente posible al ver a la mujer que había hablado. Minerva McGonagall entró caminando con una majestuosa armonía, mostrando una profunda seriedad en la mirada. «¡Abuela!», exclamó de repente Hermione, y casi saltando fue hacia ella para abrazarla. La expresión tensa de la anciana se suavizó notablemente al devolver el gesto cariñoso de su nieta. «¿Abuela?», pensó Draco con un gemido mental. ¿Aquello podría ponerse peor? Y quizás debió de advertirle a la magia que los rodeaba que al hacerse esa pregunta mental no era una especie de reto al que le debía responder, sino que se trataba de una simple pregunta retórica. Nuevamente alguien más entró. Potter. Lo había visto cuando ingresó a la casa, pero se había olvidado de inmediato de su presencia cuando Severus comenzó a gritarles. «Harry, querido», intervino Narcisa, «¿por qué no llevas a Draco fuera? Creo que todos necesitamos hablar con Hermione a solas por un instante». El rubio intercambió una mirada con la chica y ella asintió suavemente, así que, a pesar de que iba en contra de sus deseos, no le quedó más opción que ir detrás del de lentes, quien a cada instante se volteaba a contemplarlo poniéndolo algo incómodo. «¿Quién eres con Hermione?», preguntó de repente el joven cuando llegaron al exterior de la casa. «Es mi esposa», respondió sin dudarlo, obsequiándole una mirada firme, casi retadora. La expresión del chico se llenó de profunda sorpresa. «¿En serio? ¿Por qué habría de mentirte, Potter?» «¿Potter?», preguntó extrañado. Draco se dio cuenta de inmediato de su error. Él no era el verdadero Harry Potter. Ahora en esa realidad era Harry Snape. Cuán surrealista resultaba eso. Yo me confundí. Me recuerdas demasiado a alguien», gruñó. «¿Alguien a quien querías?» ¿Por qué demonios le hacía una pregunta como aquella? «No», dijo sinceramente, y vio el momento exacto en que el joven fruncía el ceño. «Todo lo contrario, de hecho, a alguien realmente molesto». «Yo no soy molesto», protestó. Había algo en ese Harry que no podía identificar, algo que lo hacía muy diferente al que conocía en el mundo real. Lo miró fijamente, casi sin darse cuenta que el otro se daba cuenta de que estaba siendo observado. Su aspecto físico era el mismo que siempre había tenido, ese ridículo cabello alborotado y los típicos lentes. Quizás lo único que variaba de su aspecto era que parecía ser un par de años más joven que el verdadero Potter. Lentamente las mejillas del chico comenzaron a volverse rojas. Draco apartó la vista de inmediato, callándose un insulto. Este Harry Snape era extraño y algo ridículo. «¿Tu padre es siempre así?», le preguntó, intentando averiguar más sobre ese mundo. «¿Así cómo?»,
Draco le lanzó una mirada y Harry volvió a sonrojarse. Bueno, Harry se pasó la mano por el pelo. No le gustan los extraños y quiere a Hermione más que a nadie. ¿Eso te molesta? No realmente. Su respuesta pareció sincera. Es mejor que no me preste tanta atención. ¿Por qué? Harry no respondió nada. Fijó la mirada en la casa por unos instantes y finalmente volvió a mirar a Draco para hablarle, pero aún no respondiendo a su pregunta. Papá siempre quiso que Hermione se casara con alguno de los hijos de sus amigos de esta zona, así se quedaría cerca, pero ella escribió sin pedirle permiso al doctor Lupin y le pidió trabajo en el hospital como enfermera. Cuando el doctor Lupin le respondió que la entrenaría él mismo, papá se enteró y se enloqueció. Pero Hermione fue igual a la ciudad. Solo porque mamá y abuela convencieron a mi padre de que la deje ir. Le dijeron que le dieran un tiempo, que seguramente Hermione vería que la ciudad es muy diferente a lo que estaba acostumbrada a vivir aquí y querría volver al poco tiempo. Que tú estés aquí demuestra cuán equivocado estaban todos. Al parecer le gustó la ciudad, quizás demasiado, agregó por lo bajo. Draco no comentó nada y tan solo se quedó procesando la información que acababa de darle Harry. ¿Sería posible que el rol de Hermione era ser una hija que se cansaba de la posesividad de su padre? ¿Habría querido Hermione huir a la ciudad para escapar de algo? Snape siempre había tenido un humor de 1000 demonios y parecía que ese rasgo seguía presente en esta realidad. Pero no tienes que preocuparte demasiado, dijo Harry, interrumpiendo sus pensamientos. ¿A qué te refieres? Si mamá y abuela te aceptan, papá se verá obligado a hacerlo también.